Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar, y créanme, su respuesta les va a sorprender. Vamos a hablar de Demet Özdemir y de una situación que para muchos podría haber sido un momento incómodo, pero que ella, con su particular estilo, ha convertido en algo totalmente inesperado y sí divertido. Así que quédense conmigo hasta el final porque lo que vamos a desgranar hoy es pura dinamita. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta el contenido que traemos y no quieren perderse nada, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para que YouTube les avise de cada nuevo vídeo. Así me ayudan un montón y se aseguran de estar al día con todo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El título lo dice todo, Demet Özdemir insulta. Su divertida respuesta te sorprenderá. La verdad es que cuando uno ve esas palabras juntas, la curiosidad se dispara, ¿verdad? Nos imaginamos un momento de tensión, quizás una mala respuesta, algo que pueda generar polémica. Pero aquí es donde entra la genialidad de Demet. Imaginen la escena, en medio de una entrevista, o quizás en una interacción con la prensa en algún evento, surge una pregunta o un comentario que a primera vista podría interpretarse como un insulto o una crítica mordaz. Algo que podría descolocar a cualquiera, sobre todo a una figura pública que está siempre bajo el escrutinio de los medios. Podría ser un comentario sobre su apariencia, sobre su trabajo, sobre algún rumor. Las posibilidades son infinitas y, lamentablemente, no siempre amables en el mundo del espectáculo. Pero aquí viene lo interesante. En lugar de reaccionar con enfado, con defensa o con evasivas, Demet Özdemir hizo algo completamente diferente. Y es precisamente esa reacción lo que ha conquistado a tantos y ha generado este revuelo tan positivo. Porque, seamos sinceros, en un mundo donde la confrontación a menudo es la norma, ver a alguien manejar una situación así con inteligencia y sobre todo, con sentido del humor, es refrescante y admirable. La clave aquí está en cómo ella supo girar la situación a su favor, desarmando al supuesto atacante con una respuesta que, lejos de ser defensiva, fue ingeniosa, segura y sí, absolutamente hilarante. Piensen en la presión a la que están sometidos los actores y actrices famosos. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado al milímetro. Si reaccionan mal, se les tacha de arrogantes, de inmaduras, de conflictivas. Si no reaccionan, pueden parecer débiles o indiferentes. Es un equilibrio delicado, un verdadero arte. Y Demet, en este caso particular, demostró tener un dominio espectacular de ese arte. La forma en que ella se tomó lo que podría haber sido un momento desagradable y lo convirtió en algo ligero, en algo que hasta hizo reír a los propios periodistas, es digna de estudio. Sin entrar en los detalles exactos de la pregunta o el comentario que pudo haber sido, porque a veces lo que importa no es tanto la agresión inicial, sino la magnificencia de la respuesta, lo que sí podemos decir es que Demet Özdemir mostró una gran madurez y una confianza en sí misma que desarmaron por completo cualquier mala intención. No se victimizó, no atacó de vuelta de forma hiriente, sino que utilizó el humor como un escudo y a la vez, como una espada, pero una espada que florece, no una que hiere. Imaginen que le preguntan algo del tipo, Demet, ¿no crees que ese vestido te hace parecer un poco mayor? O Demet, ¿por qué siempre te vistes de la misma manera? Una pregunta que busca incomodar, que busca hacerla dudar de su estilo o de sus decisiones. La reacción esperada podría ser un ceño fruncido, una respuesta evasiva como «no tengo nada que decir al respecto», o incluso un «qué pregunta tan absurda». Pero Demet, con esa sonrisa que la caracteriza, podría haber dicho algo como «ay, qué bueno que me lo dices. Estaba pensando precisamente en ir a comprarme un disfraz de Peter Pan para ver si así rejuvenezco un poco. ¿Tú qué opinas? ¿Me queda mejor el verde o el rojo?» O algo así como «sí, es verdad, me encanta este estilo. Es el uniforme oficial de las estrellas que quieren ser eternamente jóvenes y glamurosas. Deberías probarlo tú también, te veo muy clásico». Lo importante no es replicar exactamente la frase, porque lo que la hace especial es el contexto, su tono de voz, su expresión facial, la chispa en sus ojos. Pero la idea es esa, transformar una potencial ofensa en una oportunidad para demostrar inteligencia, carácter y sobre todo, un increíble sentido del humor. Es una forma de decir, no me afectas, estoy por encima de esto, y además, te lo voy a hacer pasar bien a ti también, aunque tú no lo esperaras. Este tipo de reacciones no solo benefician a la persona que las protagoniza, sino que también educan a quienes están a su alrededor, e incluso a la audiencia que ve esta sintera. Secciones.
Nos enseñan que no siempre tenemos que reaccionar a la defensiva, que la inteligencia emocional es una herramienta poderosa y que el humor puede ser el mejor aliado en las situaciones más difíciles. Demet Özdemir no solo es una actriz talentosa, sino que también ha demostrado ser una persona con una gran inteligencia social y un carisma arrollador. Y este incidente, lejos de empañar su imagen, la ha fortalecido. La ha posicionado como alguien accesible, divertida y con la cabeza bien puesta. Algo que, en mi opinión, es mucho más valioso para una figura pública que una imagen de perfección inalcanzable. La autenticidad, y en este caso, la autenticidad divertida, es lo que realmente conecta con la gente. Ahora, para ser completamente honestos, es posible que algunos de ustedes hayan visto el vídeo o las noticias sobre este incidente y hayan tenido una reacción diferente. Quizás pensaron que fue un poco sarcástico, o que la pregunta no era tan mala, o incluso que Demet reaccionó de forma exagerada. Y eso es totalmente válido. Las percepciones varían, y lo que a uno le parece hilarante, a otro le puede parecer algo menos. Pero lo que sí es innegable es el impacto que tuvo su respuesta. Generó conversación, generó sonrisas y la convirtió, una vez más, en un tema de interés, pero de una forma positiva y entretenida. Creo que lo que realmente nos sorprende de la respuesta de Demet es la audacia. La audacia de no caer en el juego de la negatividad, de no dejarse arrastrar por la posible mala intención. En lugar de eso, tomó las riendas de la conversación y la dirigió hacia un terreno más ligero y positivo. Es como si hubiera dicho, me lanzaste una piedra, pero yo te devuelvo una flor con espinas, claro, pero una flor al fin y al cabo. Y aquí es donde podemos aprender todos un poco. Cuando alguien nos dice algo que nos duele, que nos incomoda, que sentimos que es una crítica injusta, ¿cuál es nuestra primera reacción? Generalmente es defensiva. Levantamos muros, contraatacamos, nos sentimos heridos. Pero si fuéramos capaces de tomar un respiro, de pensar con un poco de humor, de intentar desarmar la situación en lugar de escalarla, probablemente obtendríamos mejores resultados. Demet Özdemir nos ha dado una masterclass sobre cómo hacerlo. Piensen en la cantidad de insultos o comentarios negativos que recibimos a diario, ya sea en redes sociales, en el trabajo, en la vida personal. Si aplicáramos un poco de la filosofía de Demet, podríamos hacer nuestras vidas mucho más llevaderas y, quién sabe, quizás incluso contagiar a otros con esa actitud positiva y divertida. Porque al final del día, la risa es un lenguaje universal y una herramienta increíble para construir puentes en lugar de muros. Así que, en resumen, el incidente de Demet Özdemir y su insulto, nos muestra el poder de una respuesta inteligente, segura y llena de humor. Nos enseña que no tenemos que dejarnos afectar por las negatividades, que podemos transformar situaciones difíciles en momentos memorables y que, sobre todo, la autenticidad y la alegría son cualidades que siempre triunfan. Demet Özdemir no solo es una actriz talentosa que nos regala grandes actuaciones en pantalla, sino que también nos inspira fuera de ella con su forma de ser y de enfrentar la vida. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que les haya parecido tan interesante y entretenido como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde una respuesta inesperada cambió todo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y charlar con todos ustedes. Su feedback es súper importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de estas historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más vídeos interesantes cada semana. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.